Señor nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta tarde, en esta noche. Te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra, porque te reconocemos, Señor, como nuestro único Dios suficiente y verdadero. Y te pedimos, Señor, que bendigas esta reunión, te pedimos que bendigas a cada una de mis hermanos que se han conectado. Y te pedimos, Señor, que bendigas a José, nuestro guía, para que, Señor, le des palabra para que nos hables. Te pedimos que por esta palabra se edifique nuestra vida, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo, Señor, se mueva con toda libertad y nos guíe a toda verdad. Amén. Y, Señor, en el nombre de Jesús, también te pedimos que toda obra del enemigo que quiera robar o interrumpir o distraer a recibir tu palabra, Señor, sea desechada ahora. Y te pido, Señor, que ministres esta palabra en nuestros corazones, para que esta palabra sea significativa, Señor, para cada uno de nosotros. Estamos cada uno, Señor, delante de ti, delante de tu presencia, y te pedimos que bendigas a Graciela, Señor, que bendigas a Matías, su hijo, Señor, y bendícelo, Señor, de la forma que tú creas conveniente. Ayúdalo, Señor, en todo, y también, Señor, te pedimos que él pueda acercarse a ti, pueda conocer la verdad a través de tu palabra. Señor, nos alegramos que está Maxi con nosotros, nos alegramos que Josué, Señor, ha cumplido un año más y lo ha podido festejar. Así que, Señor, nos alegramos con ellos también. Y ahora, Señor, te pedimos que nos hables a cada uno, Señor, de acuerdo a cada necesidad. Te lo pedimos dándote gracias, con el perdón de nuestras faltas, y en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Omar. Bienvenida, María de los Ángeles. Gracias, buenas noches a todos. Hola, hola. ¿Cómo va? Bien, todo tranqui. Bueno, hermanos, si quieren buscar en sus Biblias, segunda de Timoteo capítulo 3, yo ya la tengo en pantalla y ahí vengo, 2 minutos. Bueno, hermanos, vamos a leer en pantalla y vamos a ir tratando de compartir, de meditar un poquito en este tema, ¿no es cierto? Es un tema bastante, como dije recién, espinoso. Es para que entendamos y bueno, estemos alerta, ¿no es cierto?, en todo esto. A ver, déjenme ver si puedo acomodar esto de una manera que no me moleste cuando leo. 2 minutos, ¿eh? Ahí está. Ustedes ven 3 preguntas en pantalla. ¿Se ve bien, hermano? Sí. Sí. Ahí está. 3 preguntas que dicen, son orientativas estas preguntas, ¿no? Pero siempre que leamos un texto bíblico, tratemos de tener presente este tipo de preguntas. Lo que dice el texto bíblico, lo que quiere decir y qué nos dice a nosotros, ¿no es cierto? De qué manera nos involucra o cómo Dios nos puede estar hablando a través de esto que estamos leyendo. Entonces, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 16. Dice así:
El título es El carácter de los hombres en los postreros días. La palabra postrero significa últimos días, ¿no es cierto? Postrero. Dice así, Pablo les decía a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días, o los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de él. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Vamos a leer hasta ahí, vamos a tratar de asimilar este pasaje y después seguimos con la otra mitad. ¿Qué les parece? Bueno, entonces el primer versículo dice, también debes saber esto, hace 2000 años lo escribió, ¿no? Que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Y surge la primera pregunta, ¿no es cierto? Ahí dice que vendrán tiempos peligrosos. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Son tiempos peligrosos los actuales? ¿Cómo lo ven ustedes, hermanos? En cuanto vamos a hablar, no en cuanto a la seguridad, que es un hecho que hay inseguridad, no en cuanto a la, digamos, a toda la actividad de mal que hay en el mundo, de guerras y rumores de guerras y malas noticias e inflación y hambres, es decir, más allá de todo eso, ¿no? Los tiempos, creo, peligrosos se está refiriendo en cuanto a la fe, en cuanto a que se levantan voces hablando de Dios o de parte de Dios, y nos aclara más adelante que tienen apariencia de piedad. La palabra piedad es temor de Dios, ¿no es cierto? El hombre pío es un hombre temeroso de Dios. El impío es un hombre que no tiene temor de Dios. Y cuando hablo de temor de Dios, es un temor reverente, un temor a no ofender a Dios, no al castigo. De hecho, es bueno tener temor al castigo, no de Dios, sino al castigo que uno recibe por malas acciones, ¿no es cierto? Porque la ley, la palabra dice que el que abre pozos caerá en él, sino o las consecuencias de lo que uno hace nos produce dolor, nos produce tragedia, ¿no es cierto? Pero más el sentido de piedad es el sentido de no ofender, de no temer a Dios o no temer a la ley de Dios, ¿cierto? Entonces, en este sentido, tiempos peligrosos, que son los que estamos viviendo. Y lo digo como sentí del Señor compartir este pasaje, no lo elegí así al azar, sino sentí que Dios me daba esto. ¿Por qué? Porque gracias a las comunicaciones tenemos al acceso muchos predicadores y muchos nuevos maestros que se levantan a hablar de parte de Dios y de Dios. Sin embargo, no todo el que, como decía Jesús, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre enseñamos, pero yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad.
Tenemos que reconocer que muchas confesiones, no sé si intencionalmente o no, habría que analizar un poco más de cerca, intentan hacer comercio de la fe, sacar dinero de la gente. Se hace mucho énfasis en el diezmo, se hace mucho énfasis, y quizás en la zona nuestra no tanto, pero en la zona sur es impresionante. En cada lugar se levanta una iglesia evangélica y en cada lugar se hace el énfasis como para la obra, para el engrandecimiento de la obra, para esto, para aquello, pero se hace un énfasis que no es bíblico, El diezmo es bíblico, es una enseñanza bíblica, pero lo que no es bíblico es el énfasis que se hace, debería ser el mismo énfasis sobre toda la enseñanza de la Biblia, y no solamente sobre el diezmo. Entonces, por eso Jesús decía, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos son los que se levantan en nombre de Dios intentando enriquecerse? Y nos aclara, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque fíjense, habrá hombres amadores de sí mismos. Y no creo que esté hablando en términos general del hombre común, del hombre natural. Sabemos que el hombre natural es egoísta por naturaleza. Creo que se está refiriendo a creyentes, a gente que por lo menos ha conocido la palabra de Dios, ¿no es cierto? No sé hasta qué punto habrá aceptado a Jesús o no, eso sería cuestión de otro tema, pero estos hombres dicen que son amadores de sí mismos, avaros, la persona que tiene avaricia, lo que le interesa ¿qué es el bien de la otra persona o el dinero, le interesa el dinero, ¿cierto? Entonces ya el segundo punto, primer punto, se aman a sí mismos. Segundo, amor al dinero, epitumias en griego esa palabra. Vanaglorioso. Vanaglorioso es aquel que se sobreestima en cualquiera de las funciones que haga, y puede ser también en un cargo eclesiástico, ¿no? Él es el pastor, intocable, intocable. Y se arma una jerarquía sobre eso que es la voz de Dios. De hecho, Dios nos habla a través de los pastores, pero son seres humanos falibles y con defectos como nosotros. Y es más, hay una película, ya me olvidé el nombre, la empecé a ver y me dio tanta indignación que dije, la dejé de ver porque la indignación que me causó, ¿no es cierto? De cómo denigraban el Evangelio. Por eso mucha gente se descree del Evangelio, de cómo especulaban y vivían en función del Evangelio, pero con la intención de enriquecerse y de buscar fama, vanagloriosos, soberbios. Bueno, sí, yo vi en en streaming una serie que se llama El Reino. Es una serie argentina y que trata sobre el funcionamiento de una de las iglesias evangélicas más grandes de acá en la Argentina. Todo es ficción, por supuesto, pero basado en lo que ocurre realmente, ¿no? Y bueno, es un poco lo que vos decís, ¿no? Por un lado sabemos que hay muchas iglesias que hacen lo correcto delante de los ojos de Dios, pero también están aquellas que lucran, ¿no?, con el nombre de Dios, y que todo lo que hacen es para su propio beneficio. Sí, es interesante igual ver la serie para ver todo el trasfondo que hay detrás de una iglesia. En este caso es una iglesia corrupta, ¿no? Pero es interesante ver cómo se mueven para obtener lo que quieren. No sé si la viste, José. Sí, gracias que me das pie a decirlo. Vos sabés que otra de las que vi, que vos me la recomendaste, la empecé a ver y también me dio tanta indignación, tanto asco, que la dejé de ver, ¿no es cierto? Y ustedes fíjense, todo predicador que hace énfasis en el diezmo,
que hace mucho énfasis, dele a Dios que Dios lo va a bendecir, dele a Dios que Dios le va a multiplicar lo que da, dele al Señor, la obra es de Dios y todo eso, por más que hablen de Dios y dele, ustedes diezman. Bueno, eso están haciendo negocio. Y si lo hacen deliberadamente o no, si lo hacen con la intención de engrandecer la obra de Dios, mire, si Dios quiere engrandecer la obra, la Biblia enseña que Él agrega a su iglesia los que han de ser salvos. Nosotros los seres humanos no podemos engrandecer la obra. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio y hablar a otros del Señor. Pero la obra la agranda el Señor. Sí, lo que pasa es que este es el tema del diezmo, el tema de la ofrenda, es un tema muy sensible a la gente que recién conoce al Señor y que tiene que ser bien explicado, que tiene que ser bien mostrado y bien enseñado de acuerdo a lo que dice la palabra, porque si no, la mayoría de la gente común que se va a acercar a la fe, esta es una de las principales trabas, ¿no? Porque no pueden entender o no pueden razonar que por un lado les hablan de un Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe, y que de Él es todo el oro y la plata que existe y demás, y entonces no les entra en su cabeza por qué Dios, teniendo todo el oro y teniendo todo lo que hay en este mundo, va a necesitar el 10% de mi sueldo. Entonces, yo vi lo malo de todo, por lo que acaba de decir Omar, lo más malo de todo, que estas personas que de todo corazón van buscando a Dios y son tocadas y se sienten obligadas a dar, sienten que después al verse defraudadas, se enojan hasta con Dios. Yo conozco una señora, conozco varios casos, ¿no? Pero una señora que perdió la casa literalmente, fue a parar al hospital Moyano. Ya partió con el Señor esta hermana. Pero gracias a Dios que encontró la verdad y bueno, un comisario que se convirtió en pastor le hizo vender la casa y se quedó con la casa. Hermanos, entonces es terrible. Y te digo, nosotros estamos en una zona que todavía, lo que es zona azul es impresionante. Ustedes ya entren y no sé si ya te paga entrar a la iglesia. Entonces, volvamos al punto. Avaros, vanagloriosos, soberbios, soberbios. Y esa película que vos decías, disculpadme, me fui un poquito del tema, Argentina, hay una que es norteamericana, y ya me voy a acordar el nombre y se la voy a pasar para que la vean. También no sé, no la miren una parte para darse cuenta más o menos, pero no es así la verdad de Dios. Por eso Jesús dijo: muchos vendrán en aquel día y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos ¿cómo es? Una serie de cosas, hicimos milagros, no me acuerdo la otra parte que dice, pero yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, Dios no acepta esas cosas, por más que lo digamos o lo hagamos en su nombre, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Yo quería hacer una salvedad, para que no se malinterprete, ¿no es cierto? Existe el diezmo, en la palabra de Dios existe el diezmo. El diezmo es una norma, una regla que existía en el Antiguo Testamento desde Abraham. Desde Abraham, antes que la ley se promulgara, Dios le pedía al pueblo de Israel que dieran la 10ª parte de sus ingresos, sea en trigo, en harina, lo que producían. ¿Para qué? Para solventar los gastos de una tribu, que era la tribu de Leví, los levitas, que estaban dedicados expresamente al templo. Eran los que servían a Dios, eran los sacerdotes. De las 12 tribus, 11, una sola, eran los levitas, que eran los que podían entrar al templo para presentar los sacrificios y estaban al servicio de Dios. Ellos no tenían tiempo para trabajar, tenían que servir a Dios. Entonces, las demás tribus tenían que sacar el 10% de sus ingresos y llevarlo al templo para que esta gente pudiera vivir. De ambos lados se hizo lo malo. Lo que ofrendaban no ofrendaban como debían, lo que diezmaban no diezmaban como debían diezmar, y los levitas se aprovechaban de los diezmos y exigían cada vez más. Entonces, el hombre es corrupto por naturaleza, ¿no es cierto? Pero de ahí nos viene la idea del diezmo. Y la idea es que la iglesia
no puede estar comprometida con el Estado. La iglesia oficial está comprometida con el Estado, porque el Estado la solventa y tiene un presupuesto que le tiene que dar a la iglesia. Entonces ya hay un compromiso. La Biblia enseña que al haber ese compromiso quedamos como atrapados. En cambio, la iglesia evangélica no recibe ninguna ayuda ni quiere recibir ninguna ayuda del Estado. Entonces, los gastos de la iglesia, sea el alquiler del edificio, sea los gastos de luz, sea todo el gasto de infraestructura, sea el sueldo del pastor o de los hermanos que colaboran con la iglesia, tienen que ser solventados con el diezmo de los hermanos, de toda la iglesia. Entonces, el diezmo existe. Hay que ayudar a la iglesia, hay que contribuir, sea con diezmo, sea con ofrenda. A Dios no le importa el diezmo, a Dios le importa el corazón de la persona. Cuando uno da, que lo dé de corazón, ¿cierto? Pero es para solventar los gastos de la iglesia. Existe el diezmo, pero no que se haga un uso o una imposición exagerada del diezmo, ¿cierto? Se ha deformado eso, Bueno, ¿alguna pregunta o algo que comentar? Si no, seguimos. Sí, yo estaba con respecto a la pregunta que dice, que está en pantalla, ¿no? ¿Qué dice el texto? De la forma que el apóstol Pablo escribe, bueno, para empezar es una carta que el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, ¿sí? Timoteo. Bien, entonces, teniendo eso en cuenta, yo me pregunto cuál era el contexto, qué era lo que estaba pasando en ese momento para que Pablo escriba una cosa así, digamos. ¿Qué estaba pasando en ese lugar? Para más o menos tener idea. Hay algunas cosas que también se repiten ahora en el tiempo actual, en el tiempo en que vivimos, ¿sí? Pero en ese momento se adelanta Pablo y está hablando de la apostasía acá, ¿no? Y bueno, pero ¿no sabes cuál era el contexto de lo que ocurría en ese momento? Sí, lo que yo no lo investigué, pero deduzco un poquito, más allá de que esto me parece que es profético, porque no está hablando de aquel tiempo, sino, fíjate, en el primer versículo dice, también debes saber esto, que en los últimos días, ¿no es cierto? Claro, Postreros, sí. digamos, ¿cierto? Sí. Entonces, estos postreros días siempre han sido postreros porque desde que se escribió la carta se podía considerar el día de esos días como último, ¿no es cierto?, en sí mismo. Claro. Pero hoy tenemos signos visibles de profecía cumplida y muchas muestras de que verdaderamente estamos en aquellos tiempos, ¿no es cierto? Pero dentro del judaísmo se hacía un excesivo énfasis del dinero, sobre todo en el templo. En el templo, cuando no nos olvidemos que Jesús, cuando llegó al templo, dice que hizo un látigo y espantó a todos los que comerciaban con la fe en el atrio del templo, que vendían las palomas, y le dice, ustedes han convertido la casa de mi padre, que es casa de oración, en un mercado. ¿Se acuerdan de ese entorno? O sea, el judío de por sí era muy avaro, como dice la palabra, ¿no es cierto? Y dentro del judaísmo también existían los que comerciaban con la fe. Entonces Pablo quizás también está teniendo presente eso, pienso yo, ¿no? En aquel momento, ¿no? Dentro de los que, es más, a él mismo lo acusaban en otras cartas, a él mismo lo acusaban de que él se aprovechaba, de que él venía a sacarle plata a la gente, lo acusaban a Pablo, ¿no? Ahora, después lo vemos eso, ¿no? Bueno, no sé si contesta tu pregunta en alguna manera o aclarar un poquito más. Sí. Bueno, entonces seguimos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Blasfemos es cuando uno habla mal insulta. El que blasfema insulta a las potestades superiores. No podemos insultar al maligno, no podemos insultar a los demonios, son seres superiores y más poderosos que nosotros. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que los insultemos, sí que los reprendamos, ni siquiera que lo desafiemos. Y está el ejemplo en la carta de Judas, que dice
Judas escribe que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición sobre él, sino dijo: el Señor te reprenda. Entonces, si ni siquiera el arcángel Miguel, que es de la jerarquía, es el que le sigue después de Jesús, viene el arcángel, imagino, no se atrevió a proferir juicio de maldición sobre el diablo. Entonces estos hablan de cosas que no entienden, como hizo otra, y de las que por naturaleza debieran entender, se pervierten, entonces insultan a las potestades superiores, Entonces ustedes, cuando escuchen que alguien blasfema, entonces está completamente equivocado, no condice lo que estamos leyendo, Desobedientes a los padres. En este desobediente a los padres quizá lo podamos entender en la rebeldía propia del hijo hacia el padre. De hecho, hoy hay mucha rebeldía de los hijos hacia los padres, en términos generales, ¿no es cierto? Pero pienso que en este sentido acá lo está diciendo a los patriarcas, a los que habían establecido las normas para dentro del contexto de la iglesia, ¿no es cierto? Esto es interpretativo, ¿de acuerdo? Ingratos. ¿Saben qué quiere decir ingrato, no? Que no es agradecido. Impíos, lo que habíamos dicho recién, falta de piedad, no temerosos de Dios. Sin afecto natural. Miren ustedes, ¿saben qué es el afecto natural? El afecto natural es aquel afecto que uno tiene por otra persona, por otro ser humano. Es un afecto, el afecto de padre hacia hijo, el afecto del amor, un sentimiento. Es un afecto. Dice que el carácter de estas personas serán sin afecto natural. Implacables, que no pueden ser... bueno, yo tengo las definiciones acá abajo un poquito. Paso a la segunda, acá, Acá tengo algunas definiciones, la tenemos en pantalla, Implacables, de corazón duro hacia los parientes, no tienen un afecto natural, Implacables, que no se puede aplacar, apaciguar, calmar, atemperar, el carácter de las personas estamos hablando, Calumniadores. ¿Saben qué es el calumniador, no? El que Cuando dice alguien mentiras. habla mal, ¿cómo? El que hace como falsa verdades de alguien, ¿puede ser? Claro, el que habla mal de otra persona mintiendo, el que habla mal de otra persona mintiendo. Intemperantes, carencia de templanza o de dominio de sí mismo, en el hablar o en el obrar. Es sinónimo de incontrol, pasión y vicio. Estamos hablando de, yo pienso que tiene que ser gente que está dentro de las iglesias, ¿no es cierto? Carencia de templanza o de dominio de sí mismo. Ustedes saben que el Espíritu Santo viene a traer dominio propio en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, cuando estemos en situaciones complicadas, adversas, podemos ejercitar ese dominio propio. Creo que en otra versión dice, en otra versión, en vez de decir intemperante, dice longánimos. Bueno, longánimos dice, a ver. ¿Qué vendría a ser longánimo? ¿Cómo? ¿Qué vendría a ser? Longánimo es que el longánimo es aquella... no, está más abajo, acá mismo lo dice. Ahora, después lo vamos a ver. Eso. El longánimo es el que soporta la adversidad con entereza de ánimo. Por eso acá está hablando de los negativos de estas personas. Acá habla de intemperantes, ¿no es cierto? Ahí vimos la definición. Y más abajo habla de cómo debiéramos ser, ¿no? Y nos llama a ser longánimos, es soportar la adversidad con entereza de alma. Es un don del Espíritu. Después, ahora cuando lleguemos al punto lo vamos a aclarar. Crueles, fíjense el carácter, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados. La palabra fatuo, a ver, acá está. Volver a alguien fatuo, presumido, vanidoso. Impetuosos, violentos, rápidos, impulsivos. Traidores, no hace falta que lo... aborrecedores de lo bueno. Amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Y entonces, todo esto, si no hagamos nombre, pero analicemos que grandes, digamos, entre comillas, siervos de Dios, viven en mansiones y llevan una vida de lujo, que no se condice con un siervo de Dios, porque el siervo de Dios debe ser humilde, sin presunción, sin grandes lujos. Yo no digo que tiene que vivir mal, pero tampoco irse a los extremos, ¿no es cierto? Yo creo que el siervo de Dios, yo como siervo de Dios no podría tener un BMW, me parece, porque no condice mi condición de pastor. Hola, pastor. Buenas tardes, estamos en reunión. ¿Cómo estás, Selva? Bien, estaba en un entrenamiento recién, por eso no pude conectarme. Bueno. Estamos estudiando en pantalla lo que la segunda Timoteo capítulo 3. Entonces, yo creo que el siervo de Dios, sin vivir mal, tampoco irse al otro extremo, ¿cierto? De tener el auto más caro y último modelo, etcétera, ¿no es cierto? Y más si sabe que su sueldo depende del diezmo de las personas que tiene, ¿cierto? De la iglesia. Es una presión personal, hermanos, pero es como yo creo que deben ser las cosas, ¿no es cierto? Amadores de los deleites más que de Dios, dice acá, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Seguimos leyendo. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A este tipo de personas, evítalos. ¿Qué quiere decir? Que si en una congregación ustedes ven un común denominador de todas estas cosas que estamos leyendo, busquemos otra. Yo conozco hermanas que han venido con un sobre y me han mostrado, miren, a mí me pidió en otro momento, pero vamos a decirlo hoy, en valores de hoy, a mí fui a tal lugar y me dijeron que yo donara 50.000 pesos, o la otra era una ofrenda de 50.000, otra de 30.000 y otra de 10.000, y Dios me iba a sanar. Me mostró el sobre, que si ella donaba eso, Dios lo sanaba. Fíjese, así, hermano, eso no es bíblico. Entonces, a estos evitémoslos. Ahora bien, esto nos crea todo un conflicto, hermanos. ¿En qué sentido? En que yo conozco gente que realmente busca de Dios y va a ciertos tipos de iglesias, no vamos a hacer nombres, que Dios ha sanado, que Dios la ha liberado, que Dios la ha restaurado, que Dios la ha bendecido. Y cuando vos le decís esto, se siente ofendida, se siente mal. ¿Por qué? Porque esto es doloroso. Saber que están en un lugar donde ella se sintió bendecida por Dios, están especulando con la fe. Es todo un tema esto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en decir cuál o tal iglesia, o decir tal o cual. ¿Por qué? Porque la persona podemos herir a la persona. Es otra precisión personal, hermano, sacada de mi propia experiencia, ¿no es cierto? Que tenemos que decir la verdad, pero saber cómo decirla y en el momento oportuno.
porque podemos herir a una persona y hacer que esa persona, es más, deje de ir a las iglesias. De hecho, muchos han dejado de ir a la iglesia evangélica por este tipo de cosas. Y por eso la palabra dice que por causa de esto el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué quiere decir esto? Que por causa de estos falsos pseudos pastores, pseudos profetas, etc., el camino de la verdad, el evangelio, será blasfemado. Hablarán mal del evangelio. De hecho, van a escuchar que no, que vas a ir ahí, que se le sacan la plata a la gente. Ahí están blasfemando a la iglesia de Jesús. ¿De acuerdo? Muy bien. Versículo 6. Y aclara. ¿Por qué estos, es decir, estos pseudo pastores, pseudo maestros, son los que se meten en las casas de estos, de este tipo de iglesias, de este tipo de congregaciones? Son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las señoras, pueden ir viudas, separadas, etcétera, que es el común denominador de hoy, la separación de los matrimonios, de las parejas, llegan a la iglesia, quizás desesperadas, y cuando ven la bendición y ven que Dios, estos pseudos pastores, pseudos maestros, se aprovechan y dice que se le meten en las casas y las llevan cautivas. Dice a estas señoras. ¿Por qué? Porque son arrastradas por sus concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Las concupiscencias son deseos incontrolables de bienes materiales y sexuales. Deseos incontrolables de bienes es la definición de concupiscencia. Apetitos desordenados de bienes materiales y deseos sexuales. Eso, escúchenme, aclaremos, eso no quiere decir que ustedes no podamos tener deseos sexuales. Todos tenemos deseos sexuales. El sexo es parte de nuestra humanidad. Y de hecho es deseos descontrolados. De hecho, Dios puso el sexo para que el sexo, la intimidad, sea en el matrimonio. Tampoco mujer con mujer y hombre con hombre. Sea dentro del matrimonio. Es una parte integral del matrimonio. Pero acá está hablando de que son arrastradas por las concupiscencias. De hecho, en Santiago, si vamos a buscarlo, a ver, en Santiago, miren cómo dice. Santiago capítulo, ya les digo. Ahí está. Bueno. Déjeme buscarlo porque acá no aparece. Santiago 4. Ahora no lo puedo encontrar, ya lo voy a buscar de otro lado, no muerto. Santiago. Sí, yo estaba pensando que... Y acá, 1.15, perdón, dice así, no lo busquen, así nos vamos al tema, dice así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, la concupiscencia es algo que podemos generar nosotros dentro de nuestros corazones, ¿no es cierto? Como acá el caso dice que estas señoras son arrastradas por diversas concupiscencias, cuando es tentado por algo y uno da lugar a la tentación, ¿no es cierto? Sí, disculpa, vos creo que querías hablar, Omar. Sí. Sí. No, era un pequeño comentario sí. Con respecto a que estabas hablando de los falsos maestros y los líderes. Sí. Bueno, un poco como siempre, ¿no? La palabra de Dios se cumple, por supuesto. Acá Pablo lo está describiendo un poco lo que va a pasar en los últimos tiempos, y se refiere a esto. Y yo estaba pensando un poco que en el caso de una de las iglesias evangélicas más grandes de Estados Unidos, que en realidad tiene su origen en Australia, como es la iglesia de Hillsong, ¿no? Sí. Bueno, la iglesia esta tenía, según el sitio web que tienen, tenía alrededor de 30 filiales en Estados Unidos y bueno, y otros tanto en Australia. Pero últimamente cerraron casi todas las filiales que tenían en Estados Unidos por problemas de corrupción y por problemas de que los líderes fueron acusados de abuso sexual y fueron acusados de otros delitos. Pero bueno, uno de los datos que hizo que Hillsong apareciera en los medios o en las redes era que Justin Bieber, este famoso cantante americano, ¿no? Era uno de sus asistía a los cultos de Hillsong, ¿no? Y después otra noticia que apareció relacionada con Hillsong, con la iglesia de Hillsong, es que una de las bandas de alabanzas de la iglesia ganó un premio Grammy, ¿no? Y la iglesia generaba una gran cantidad de himnos que otras iglesias más chicas usaban. Y ahora la presencia de Hillsong en Estados Unidos está prácticamente en plena caída, ¿no? Entonces, digo esto relacionándolo con cuando Pablo dice, ojo con los falsos maestros, ¿no? Porque no todo es lo que parece, ¿cierto? Y sin embargo, esta es una iglesia de alcance global, ¿no? Como es Hillsong, ¿cómo puede llegar a caer? Porque los líderes están en cualquiera, ¿no? Y sin embargo, Pablo ya lo está adelantando, ¿no? En su carta a Timoteo. Así que es profético. Es profético, exactamente. Fíjate, como dice en 2 Timoteo, el mismo Pablo a Timoteo le dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, ¿no? Dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Hermanos, esto es a título de advertencia, para que no se sientan de que cuando escuchen esta noticia, como la que acaba de dar Omar, ¿no es cierto? No son todas así, las iglesias no somos todas así, Ya está preanunciado de que estas cosas iban a pasar. Sigo avanzando un poquito,
Dice así, y refiriéndose a estas personas que son seducidas. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Las cosas de Dios son serias, las cosas de Dios es para que la tomemos con seriedad y que para que avancemos en las cosas, en el conocimiento de Dios. No es una práctica religiosa, es cada día conocer un poquito más de la verdad bíblica. No es ir, estar sentado un rato y volver. No. Dios nos llama a perfeccionarnos como seres humanos, como personas, en el conocimiento de Él y de su palabra. Sigo leyendo el 8. Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, se refiere a estos falsos maestros, resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Lo que acaba de decir, contaré Omar, la insensatez de estos líderes religiosos es conocida de todos, ¿no es cierto? Y dice, y de la manera que Janés y Jambres, se cree que estos dos, Janés y Jambres, eran los dos sacerdotes de Faraón, que resistían a Moisés. Cuando Moisés iba, le decía que si no dejaba ir al pueblo de Israel a adorar al Dios vivo y verdadero, a Jehová, Dios iba a enviar plaga. Estos hombres, Janés y Jambres, lo resistían, no creían, eran reprobos en cuanto a la fe, no creían, ¿no es cierto? Entonces, dice que estos hombres también, que son intemperantes, que son, la palabra dice, contumaces, que aunque uno le diga que están equivocados, que están mal, son contumaces, no lo aceptan esa verdad, no lo aceptan. Muy bien. Y dice que su error va a ser con su insensatez será manifiesta a todos. Esa es la parte negativa de este pasaje. Vamos a la parte positiva. Vamos a la parte positiva. Y Pablo le dice a Timoteo, versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, acá está la palabra que hoy quería explicar, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me has librado el Señor. Yo no lo busqué, pero me viene ahora a la mente. No sé si alguien se acuerda cuando Pablo, yo creo que está en Gálatas, el libro que estamos viendo, cuando Pablo hace un resumen de todo lo que había sufrido. Yo le voy a dar algunas pautas de lo que Pablo sufrió por hacer esto que estamos haciendo ahora nosotros. Pablo le dice, pero tú, le dice a Timoteo, has seguido mi doctrina. ¿Qué quiere decir mi doctrina? Mi enseñanza. Y no solo lo que le enseñó, sino cómo se conducía. Pablo no decía una cosa y hacía otra. Decía, lo que te enseñé y cómo lo hago, cómo me conduzco. Mi propósito, mi fe, mi longanimidad. Eso es la palabra que hoy les compartía, que hoy la llaman resiliencia, pero es una palabra mucho más profunda que resiliencia. Es enfrentar la adversidad con entereza de ánimo, bancársela. La palabra es, ¿viste cuando dice yo me la banco? Vamos a ver, ¿qué es bancársela? Es eso, bancársela. Enfrentar la adversidad y no quejarse. Si algo nos pasa, que no entendemos, que no sabemos, bueno, yo lo acepto como tal. Dios ya, si me lo permitió o pasó, Dios me va a fortalecer y me va a sacar adelante. Longanimidad, y eso forma un carácter, forma un carácter. Amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Cuando estuvimos viendo el libro de los Hechos, Pablo, él dice, en 3 veces me azotaron. Y ese azotar lo usaban el flagelo. ¿Y saben qué era el flagelo? Era un látigo de 7 tiras, no una sola tira, de 7 tiras que tenía en la punta unos huesitos o unas piedritas. Porque cuando le pegaban,
las piedritas se enrollaban en el cuerpo y tiraban así y le arrancaban la piel. Y la ley de los judíos mandaba que lo azotaran 50 veces menos una. Lo podían azotar hasta 50 veces. Si lo azotaban más de 50 veces y la persona moría, lo acusaban de asesinato al verdugo. Pero si, para no pasarse, de los 50 él decía 50 menos 1, para que no se pasara, ¿no es cierto? Fue 3 veces azotado de esa manera. Acuérdense de cuando estaba que lo agarró el terremoto. La carta a los... Ay, hoy estoy bravo, hoy no me salen, estoy cansado por eso. La carta a los filipenses, en Filipo. En Filipo lo agarró el terremoto, ¿no es cierto? Estaba el carcelero ahí, que lo habían azotado, le estaba sanando las heridas. Pablo estuvo, más allá de eso, estuvo náufrago en el invierno en el Mediterráneo, cuando iba llevado a Roma preso por hacer esto que estamos haciendo nosotros, predicar el Evangelio. Así, hermano. Y usted dice, no, pero hoy no puede pasar eso. Sí, hoy va a volver a pasar lo mismo, hermano. Por hacer esto, ya de hecho, hay países, los países islámicos, si nos agarran haciendo esto, la persona pierde la casa, pierde el trabajo y puede llegar hasta perder la vida. Por hacer esto que estamos haciendo nosotros, en los países islámicos. En China, perdés la casa, perdés el negocio, perdés la familia y vas preso por hacer esto que estamos haciendo nosotros. Y si sigue esta nueva teoría de la de género, ¿cómo se llama lo que viene ahora? ¿La ideología de género? ¿Cómo? La ideología de género. Sí, gracias. Vamos a ir por el mismo camino. Es más, hay países que ya se prohíben que se enseñe de hecho ya se prohíbe en Estados Unidos que la Biblia se enseñe en los colegios. Cada día va a ser más gradual, ¿cierto? Cada día se va a prohibir hasta que se lea la Biblia. Va a llegar ese. Y ahí van a venir las persecuciones, porque esto que estamos haciendo va a estar penado. De hecho, hay pastores ya en Canadá que por no querer casar una pareja gay, lo pusieron preso y le cobraron $4.000 de multa. También en el norte, ya Noruega, Dinamarca. Entonces, ya está, ya de a poquito va a ir más, persecuciones, padecimientos. Y él, en Listra, en Derbe, él fue apedreado hasta tal punto. Ustedes saben que la ley mandaba que si alguien hablaba de parte de Dios o decía que enseñaba otra cosa que no sea la ley del judío, la ley judaica, los mismos judíos lo apedreaban, lo lapidaban. La palabra lápida viene de ahí, de la piedra, lo lapidaban, le arrojaban tanta piedra que lo mataban y quedaba cubierto de piedra. Era la ley que, de hecho, en muchos países islámicos se usa eso, ¿no es cierto? El lapidar a la persona. Entonces, dice que a Pablo lo lapidaron por predicar el Evangelio, por hacer lo que estamos haciendo, y lo dieron por muerto. Y él ahí, cuando cuenta la experiencia, que conoce un hombre que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, eso está en 2 Corintios capítulo 12, él subió al paraíso, al tercer cielo, donde vio cosas tan maravillosas que no podría explicar con palabras. En ese pasaje habla de ese tema, ¿no es cierto? Por eso se lo dio por muerto. Él no sabe si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sabe si estaba vivo o estaba muerto cuando tuvo esa experiencia, ¿no es cierto? Muy bien, entonces dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron ahí en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los malos hombres, los engañadores irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. Lo estamos viendo. Y continúa. Pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste. No solo aprender, sino también persuadirnos de que no hay otra verdad que no sea esta.
sabiendo de quién has aprendido. Le dice eso porque la abuela de Timoteo era creyente, era evangélica. Sabiendo de quién has aprendido. La abuela le enseñó a Timoteo. Hay la necesidad de que hablemos a nuestros nietos de Dios. De explicarle que Jesús vive, que está en el cielo, que trata de hacer cosas buenas, porque él que algún día va a tener que darle cuenta a Jesús de todas las cosas que hizo, ¿cierto? Sigo leyendo. Pero persiste tú de lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces dice que la escritura nos puede hacer sabios para la salvación por la fe. Quiero aclarar un punto, hermano. Quiero aclarar un punto. Que toda la experiencia de vida, todo el conocimiento, toda la sabiduría que adquiramos en esta vida es el bagaje que nos vamos a llevar a la otra vida. Dinero ni plata te vas a llevar. Como vinimos, así nos vamos. Pero te llevas todo ese bagaje de experiencia, toda la información, toda tu sabiduría. Así que cuando más conozcas de las cosas de Dios, mejor la vas a usar allá. Para hacerte sabio para la salvación que es por la fe, en Cristo Jesús. Y concluye el párrafo diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia, hermanos, todo este libro, que lo pongo acá en pantalla, es inspirado por Dios. Todo, desde el Génesis al Apocalipsis. Fuera de esto no hay nada. Todo lo que está acá lo sentamos, lo que está fuera de esto no sirve. Porque está al 1000 por 1000 de inspiración. Hay otros muchos escritos, pero que no tienen el mismo nivel de inspiración que tienen estos 66 libros que fueron elegidos, ¿cierto? Los cánones. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, primeramente, para redarguirnos, para corregir. Pero la palabra redarguir es sufrir en uno mismo un daño que ha producido a otro. Si yo alguien va caminando y yo le hago una zancadilla, y por ahí sigo caminando y me tropiezo con una baldosa, eso me está redarguyendo. ¿Qué quiere decir? Me está mostrando en mí algo malo que yo hice antes. ¿Me comprende? La palabra nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios, es decir, cada uno de nosotros, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para poder obrar. Para eso nos prepara Dios, para que hagamos buenas obras, las cuales son preparadas de antemano por Dios para que andemos en ellas. Bueno, creo que es justo, son 9 y 8, más o menos, una hora del tiempo que hemos estado hablando. ¿Algún comentario? ¿Algo que nos haya hablado el Señor? ¿Algo que te haya hablado, que te haya dicho? ¿Alguna experiencia? ¿Alguna pregunta? Habiliten los micrófonos. ¿Algún comentario? No sé, para mí estuvo todo bastante claro. ¿Qué sé yo? Esto bajonea, ¿no? Realmente saber qué es lo que nos va a deparar el futuro, que esto va de mal en peor. Bueno, ya lo habíamos hablado muchas veces. ¿Vos dijiste bajonea? Sí. Bueno, yo te voy a decir algo, mira, María Luisa, qué bueno que lo dijiste, María Luisa. Yo te voy a decir algo. Yo tengo una camisa puesta. ¿Alcanza a ver el color de mi camisa? Rosa, ¿no? Sí. Rosa, muy bien. ¿Lo ven el color de mi camisa? Yo le voy a hacer experimentar algo. ¿Ustedes están seguros que es rosa mi camisa? Es lo que ven, Sí. No estamos por... Sí. Sí. Ahora si yo le dijera, no, mi camisa es azul. Y si ustedes no dicen que mi camisa es azul, yo los mato. ¿Ustedes qué harían? Te digo que es azul completamente, es lo más azul que vi en mi vida. Es No rosado. me digan.
¿Quién dijo eso? No, tenés que decir que es rosado, tenés que mantenerte, si no, como Ah, dice... no, si me va a matar, no. Tiene que ser todo Sí, lo, María, lo azul que quiera. tenemos que jugarnos por la verdad, María. Ahí está el temor. Eso es lo que tenés que evitar, el miedo, María. Como, Aunque me quiten la vida, sé que paso de esta vida a la presencia de Dios. como dice Yo me Mateo. juego por lo que he creído. Yo me juego por la verdad. Cristo vino a quitarnos el temor de la muerte, María. Quítate el temor, María. En Cristo somos más que vencedores. Y Él no va a permitir que suframos más de lo que podemos resistir. Que seamos probados más de lo que podemos resistir. El pasaje dice que seamos tentados. Tentados en el sentido de prueba. Jugar por lo que hemos creído. Ay, Por eso los mártires de la Edad Media se dejaban llevar a la hoguera, porque sabían en quién había creído y lo que había creído. No les importaba. Estaban más allá de eso. Y esto no es fanatismo, es lo que la Biblia nos promete. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar moradas para ustedes. Si así no fuera, no se los hubiera dicho. Pero a donde yo voy, ustedes estarán conmigo. Entonces, fíjate lo que está diciendo. Si no fuera así, él no, se calla la boca, no dice nada. Jesús no sé. Sin embargo, él dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a preparar un lugar para que cuando ustedes vengan, estén conmigo. Lugar para ustedes. ¿Se entiende? Entonces, sí. Es un sí inconmovible, indudable. Es un sí o sí. La verdad esta que estamos viviendo nosotros, hermanas, y te digo una cosa, cada día van a venir tiempos peores y tiempos que vamos a estar más apremiados como creyentes. Más apremiados, más apremiados. De hecho, no están aprendiendo a prueba con el barbijo y todo este tipo de cosas. Cada día va a ser. Yo sé que, por eso dije en un principio, no sé si habías entrado vos, es un tema peliagudo, ¿no es cierto? Es un tema punzante que estamos hablando, ¿no es cierto? Es un tema que nos tiene que despertar a aferrarnos más a Jesús y ver su mano obrando a nuestro favor y cuidándonos de todo daño y de todo mal. Sin dudar, hermano, sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar, dice la palabra, es llevado de acá para allá, y dice, no piense quien tal acá que recibirá cosas del Señor, ¿cierto? Y esto nos lleva a ser inconstante en todos los caminos, también esa falta de confianza, esa falta de fe, esa falta de jugarme por lo que creo, me hace dudar en muchas otras cosas de mi vida, en lo que yo hago. Por eso lo digo y por eso es bueno que lo tomemos presente. Juguémonos, no tengamos, los miedos nos atribulan, nos someten, ¿cómo? No, yo quería agregar que yo antes me pasaba lo mismo, me planteaba cómo iba a reaccionar si el día de mañana me vienen y me dicen no estudies más religión porque es malo, o me quieren amenazar por algo, hasta que leí un pasaje que es Mateo 10:22, que dice... Ver, que lo busco. Mateo 10:22. Sí. ¿Qué dice? A ver. Dice, todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Muy bien. Y ahí fue como el clic me hizo. Y bueno, muy bien, si tengo que sufrir, bueno. Está hablando de estos tiempos, está hablando de los últimos tiempos. Mateo 10:22 dice, miren cómo dice, leo un poquito antes para ver el contexto. Y aún guardados de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, decía Jesús, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Será salvo. No. Yo quiero aclarar que nuestra salvación no depende de nada, sino depende, nuestra salvación ya fue, somos salvos por haber creído, reitero, somos salvos por haber creído. El que persevera hasta el fin será salvo de esa situación, ¿se entiende? Si vos te jugás por la verdad, Dios en el momento más preciso te va a salvar, te va a sacar, ¿de acuerdo? No vas a sufrir, pero Él demanda que nos la juguemos, que le creamos, que nos juguemos por Él. Muy bueno lo que dijiste y la sinceridad, María de los Ángeles, y así tenemos que ser, ¿de acuerdo? Hay que jugarse, sí. Bueno, hermanos, yo creo que con esto seguimos, si Dios quiere, el martes con el estudio de Gálatas. Ahí hay cosas muy interesantes también, habíamos estado estudiando, estamos viendo el martes en el libro de Gálatas. Sí. No, yo quería agregar que no solamente a veces es únicamente el ejemplo de amenaza de muerte, sino también a veces el negar la verdad por vergüenza, por que no te digan retrógrado, que digamos que no te discriminen, y hay otras formas de amenazas que hoy día están muy vigentes, y a veces es como que se mezcla el mal por el bien. Hoy día por hablar desde el punto de vista de la fe te hace sentir a uno que está mal, que uno discrimina, que uno, y ni que hablar con el tema que tocaste de ideología de género, pero también con otras aristas que como que se da vuelta todo, y que si uno plantea desde la fe o desde lo que uno cree, te discriminan, te tratan a uno que está mal vos. Hoy claro, estás mal. Si vos a un gay le decís que Dios que no entrará al reino del cielo, como dice la Biblia, si no se arrepiente y se convierte, el que está mal vos sos vos. Pero Dios dice eso. ¿Me explico? Entonces, la verdad es la verdad, y es verdad lo que decís. En muchos tipos de situaciones, diciendo la verdad, quedamos como malhechores. Lo dice la Biblia, vamos a quedar como malhechores diciendo la verdad. Qué bárbaro, ¿no? Qué retorcido que está el ser humano. Hasta qué extremo está la sociedad humana, sucumbe bajo el pecado, que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. A lo malo lo llaman bueno. Si dos hombres se aman pueden casarse, dos mujeres se aman pueden casarse. Pero vos decís lo bueno, no, Dios no acepta eso. No, vos estás equivocado, vos sos el malo. Yo espero que todo esto sea una especie de moda que ahora está como re fuerte y se va a aplacar un poco en un tiempo. Yo sé que bueno, es un poco la señal del fin de los tiempos, pero ya me parece que están un poco menos insoportables que antes. Me parece que las cosas se van como aplacando. Bueno, pero hablando de eso, un comentario. Ayer estaba en una reunión con unos amigos. Dos de ellos me dijeron que en su trabajo ya empezaron a poner baños mixtos. Son el baño de las mujeres y el baño de los hombres, ahora es para ambos sexos. Pueden entrar cualquiera en cualquiera. Sin embargo, los hombres siguen entrando al baño de hombres y las mujeres al de mujeres porque a nadie le gusta. Claro, pero bueno, para comentarles, bien, ¿no? Qué bien. Pero referente a que se vaya aplacando, lamentablemente, María de los Ángeles, lamentablemente quiero decirte que sí, no va a desaparecer. Peor, la caída va a ir peor. Como en Sodoma y Gomorra, Dios la destruye. ¿Por qué la destruye? Porque no había uno solo que se arrepintiera de eso, ni siquiera la esposa de Lot. Cuando se volvió a mirar, ¿qué estaba diciendo?
le gustaba eso. Entonces el ser humano tiene la tendencia a ser corrupto, somos, salvo que Jesús haya tocado nuestros corazones, nos muestre la luz y nos ayude a cambiar, nuestra tendencia es a corrompernos, ¿cierto? Y la idea es esa, que se corrompan cada vez más, la idea porque estamos bajo el maligno, ¿cierto? Lo único que puede sacarnos adelante es Jesús en nuestros corazones, y creo que no hay otro. Y no obstante, gracias por lo que dijiste, en el sentido de que el hombre sigue yendo al baño del hombre y la mujer a la de mujer, porque todavía hay una moral establecida que no acepta lo otro, ¿me entendés? Aunque no lo digan deliberadamente, por vergüenza o por temor, como decía recién Matías, Maxi, perdón, su moral todavía les dice no, seguir yendo al baño del hombre, ¿no? Y la mujer al baño de la mujer. Claro. Pero Discépolo lo dijo, ¿no? Los inmorales nos han igualado, ¿no? No es lo mismo el que labura. Sí, eso es cierto. Bueno, vamos a orar. Vamos a ver, ¿quién quiere orar para despedirnos? ¿Graciela se anima a orar para despedirnos? Bueno, Maggi. Bueno, le vamos a saludar a Graciela, si nos despide ella con una oración, y yo les digo gracias por haber estado, hermano. Ustedes hicieron parte de esta reunión que lo hubiésemos podido mantener. Si no estarían, no hubiésemos podido mantener esta reunión. Que Dios nos bendiga. Comenzamos la semana de mano del Señor, así que Dios bendiga nuestra semana, nuestros empleos, nuestras vidas, y nuestra familia. Amén. Adelante, Graciela. Padre, Gracias. yo te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Bendecila lo que al portador de ella, a Maggi, bendecía a Sosa, a Maxi, a Josué, a María y a Elba, creo que se llama esta señora. Elba. Padre, bendecilos, te doy gracias por su vida, Señor. Te pido perdón por mis pecados y que Dios bendiga todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias.